Vale, pues en el primer vídeo hemos visto cómo crear esta tabla de clientes y cómo definir cada uno de los campos, incluyendo si era obligatorio o no, algún valor predefinido, algún formato o alguna máscara de entrada de los datos. Vale, vamos a crear otra tabla, entonces vamos aquí a crear y vamos otra tabla. ¿Vale? Y esta otra tabla pues la queremos ver como antes en vista de diseño. Le vamos a llamar tabla libros. Y en esta tabla lo que vamos a definir es unos libros y un autor, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a decir que esto es el IBAN y el IBAN es un texto corto que va a tener una máscara de entrada, imaginaros, pues tres números, un guión, otros tres números, un guión y otros tres números. Aunque sabemos que no es así, pero bueno. ¿Vale? Luego ponemos el título. Luego vamos a poner la fecha de lanzamiento como tipo fecha. Y luego vamos a poner el DNI del autor. ¿Vale? También como un texto corto con máscara de entrada. Y una letra L. ¿Vale? Bien. ¿Qué distingue a un libro de otro? El IBAN, ¿vale? Por lo tanto, veis esta llavecita de aquí. Esa sería la clave principal, que la podemos quitar o la podemos poner. ¿Vale? Lo mismo que guardamos, lo mismo que cuando teníamos la tabla de clientes, si vamos aquí a vista de diseño, el DNI era la clave principal, que podíamos quitar o poner. Vale, pues ya tenemos la tabla libros y si queremos rellenarla, pues lo único que tengo que hacer es rellenarla, ¿vale? Si yo quiero poner aquí una letra no me deja, porque he dicho que tiene que ser un número. Y Access para todos, que la lanzaron el 16 del 7 del 54 y el DNI del cliente, pues, o sea, del autor, pues puede ser 712 L, por ejemplo, ¿vale? Hacemos otro, ¿vale? Vamos a ir aquí a la tabla de clientes, un segundito, y copio, por ejemplo, el DNI de Pilar, aquí, para ponerlo como autor, pongo el IBAN que me salga, metacognición y no sé qué, la fecha el 4 del 7 del 85 también, y el DNI del autor es este, ¿vale? Y por último vamos a ir aquí donde Nicolás, vamos a generar aquí otro IBAN, relaciones personales del 10 del 12 del 89, y como Nicolás estaba relaciones humanas del 10 del 12 del 1990, del mismo autor, ¿vale? De Nicolás. Y, por ejemplo, vamos a poner aquí que Pilar ha hecho otro libro con este Iván que se va a llamar explicaciones de no sé qué del 11 del 11 del 2011. ¿Vale? Ya tenemos todos los datos rellenos y ya tenemos las dos tablas. Vale, esta manera de meter datos en una tabla pues está bien, pero podíamos crear otra manera de hacer datos en una tabla, ¿vale? Que os vamos a enseñar ahora. Vamos a crear, y aquí donde viene formulario, un formulario nos va a permitir introducir datos, ¿vale? Hay como tres maneras de crear formularios. Formulario en la vista de formulario, por así decirlo, un formulario en blanco, un diseño de formulario o un asistente para formularios que nos va a ir guiando poquito a poquito. Vale, yo le digo que sí y le digo que en el formulario me meta IBAN, título, fecha de lanzamiento y DNI. Le doy a siguiente, como quiero el formato en columnas, como que fuese una tabla, en una hoja de datos o justificado, pues yo se lo voy a poner aquí en columnas a ver cómo queda. Y qué título le queremos poner al formulario, pues yo quiero form libros y finalizamos. ¿Vale? De tal manera que ahora, para meter los datos, en lugar de poder poner, de tenerlos que meter en la tabla libros, lo puedo meter en este formulario, que me ha quedado un poco chusquerillo, pero bueno, para haberle hecho
en un minuto. ¿Vale? ¿Queremos un nuevo registro? Pues le damos aquí y pongo el IBAN, el título. ¿Cómo no hacer un formulario en Access? Fecha de lanzamiento el 16 de diciembre del 2021. Y el DNI del autor, pues que puede ser este de aquí. ¿Vale? Y podría ir creando más datos, etcétera. Vale. ¿Qué es lo que sucede? Pues que me queda un poquito, como habéis visto, raruncho, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? Pues este formulario le puedo ver en vista de diseño, por ejemplo, ir creando mi formulario con datos de entrada, con enlaces, con cajas, con imágenes, ¿vale? Es decir, que puedo hacerme las cosas un poquito más profesionales. ¿Qué es lo que sucede? Pues que yo creo que en este curso, si os exijo esto, pues la puedo liar, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo como lo hemos visto, pero no para el examen, por así decirlo, pues no me va a entrar. Vale, voy a borrar este formulario, eliminar, y me quedo con este otro. Vale, entonces nosotros, una vez que tenemos las tablas y tenemos los formularios, ¿vale? Si yo quiero, por ejemplo, generar otro formulario, crear otro formulario, en este caso, en vez de la tabla libros, en la tabla clientes, pues lo mismo, meto todos los datos, le digo que me lo muestre justificado, a ver cómo queda, y que lo llame form clientes. Vale, y entonces aquí pues ya puedo ver los clientes que tengo y ir añadiendo más clientes si es necesario. Bien, aquí podría, pues como hemos dicho antes, hacer un formulario mucho mejor y editar el formulario, etcétera, etcétera. Vale, ¿qué más nos quedaría por ver un poco? Pues por ejemplo, cómo podemos conseguir, una vez que hemos creado las tablas y que hemos hecho los formularios, cómo obtener datos de estas tablas, ¿vale? Es decir, cómo podemos consultar estas tablas. Y para eso está el campo consultas, ¿vale? Las consultas las podemos diseñar nosotros mismos o podemos utilizar un asistente rápido como hemos visto antes. Vale, pues bueno, yo voy a meter estas dos tablas y él ha visto que hay un campo que se llama DNI que viene enlazado con otra campo DNI, es decir, que ha creado una relación entre DNI y DNI. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, en esta consulta quiero poner título, IBAN, nombre y apellidos del autor, pues aquí lo tengo. Cuando ejecutemos nos sale título, IBAN, nombre y apellidos del autor. Bien, si en vez de hacer la consulta así, en vista de diseño, pues imaginaros que ahora no me gusta, no quiero que salga el IBAN, le quito el flag y cuando le ejecuto, pues ya no me aparece el flag. ¿Vale? Le pongo. Bien, más o menos. Vale, con esto lo que hemos creado es una consulta de selección, lo que quiere decir que yo simplemente lo veo. Si yo lo que quisiese hacer es una consulta de creación, pues lo único que tengo que hacer es, aquí, meto las dos tablas, cierro y, por ejemplo, que me ponga el título, el IBAN, el nombre, el apellidos de los autores, ¿vale? E incluso si es online o no es online. Vale. En vez de una consulta de selección que simplemente me lo muestra, ¿veis aquí? Consultas. Lo que podría hacer es una consulta de creación. Tabla libros por autor. En esta base de datos, ¿vale? Cuando yo ejecute, veis aquí que no tengo más que dos tablas, cuando yo ejecute, me crea una nueva tabla en la que ya tengo los libros por autor. Bien, vale. Que no me entiendo lo suficiente con esto y lo que quiero hacer con esta consulta y lo que quiero hacer es que me la haga automáticamente, pues lo único que tengo que hacer es ir aquí, asistente para consultas, y ya me dice una consulta sencilla, una tabla de referencias cruzadas, una de duplicados o una de no coincidentes.